Muy buenas noches, queridos estudiantes. Espero que hayan tenido un buen día. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Hoy estaríamos viendo nuestro último tema. Bien, para recordar, lo que nos interesa es la determinación del caudal máximo, ¿verdad? Con el que vamos a diseñar nuestras diferentes obras civiles, ¿no? Hemos dicho que este caudal máximo lleva muchos nombres, algunos lo llaman el caudal de proyecto, caudal de crecida, tiene todos esos nombres, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos interesa calcular. Bien, para ello habíamos visto dos métodos, ¿verdad? El primer método era el método racional, pero que está limitado a áreas menores a 50 hectáreas. Bueno, ahora estamos viendo lo que es el método del hidrograma unitario, ¿no? En este caso, el método de hidrograma unitario no tiene ninguna restricción, ¿no? Y por supuesto es recomendable utilizar especialmente en aquellos proyectos de importancia, especialmente si hay riesgo de pérdidas de vidas humanas, ¿no? El método del hidrograma unitario. Este método hemos dicho que lleva tres pasos. El primer paso, lo que era la determinación de la tormenta de diseño, ¿no? Entonces, para ello, si recordamos, nos habíamos basado en las curvas PDF, ¿no es cierto? Para la determinación de nuestra tormenta de diseño. Y luego lo que hacíamos era alternar derecha, izquierda, y por eso es que se llamaba, y habíamos usado lo que era el método de los bloques alternos, ¿no? Entonces, de esa forma habíamos determinado nuestra tormenta de diseño, ¿no? Paso B, hemos visto la determinación de la precipitación efectiva, ¿no? O sea, quiere decir eso que del total de la lluvia, que representaría el 100%, entonces, sin embargo, de ese total había pérdidas, ¿no es cierto? La precipitación efectiva era la precipitación total menos lo que era el conjunto de pérdidas. ¿Y qué eran esas pérdidas? Entonces, si recordamos, venía lo que era el tema de las pérdidas iniciales, luego teníamos unas pérdidas por evapotranspiración y teníamos las pérdidas por infiltración, ¿verdad? Esas tres pérdidas, ¿no? Que les restaban. Entonces, de tal forma que a esa nuestra tormenta que representaba el 100% del total, ¿no? Debido a estas pérdidas, entonces solamente quedan una parte, ¿no? Que lo habíamos visto. Entonces, esa parte que queda, que lo estoy achurando, es lo que lo hemos llamado la precipitación efectiva, ¿verdad? Lo que en realidad produce el escurrimiento directo y el resto se pierde, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el último paso que corresponde, el paso C, lo que es propiamente la aplicación del método del hidrograma unitario, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Bien, pasemos entonces. Entonces, para, para este paso nos tenemos que basar en el paso anterior, en la determinación de la precipitación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de este total, entonces, lo que queda es lo que está achurado en azul, ¿no? O sea, entonces, nos estaríamos comenzando con esa situación, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí todo se ha perdido como pérdidas iniciales y lo único que queda ya tendría que ser más pequeñito nuestros bloquecitos, ¿verdad? Y eso es nuestra precipitación efectiva, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que a partir de esa información que tenemos en este momento de la precipitación efectiva, tenemos que determinar este caudal máximo. O sea, ahorita lo tenemos expresado nuestra información en términos de precipitación efectiva. Y miren, nosotros necesitamos en términos de caudal, ¿verdad? O sea, la precipitación necesitamos transformarlo en términos de caudal. Es por eso que también algunos lo llaman los modelos de transformación de precipitación a caudal, porque estamos haciendo esa transformación.
Y ahí interviene el hidrograma unitario que nos va a permitir hacer esa transformación de esta precipitación que lo tenemos en términos de P, de la precipitación, para tenerlo en términos de caudal, ¿verdad? Y ahí estará nuestro hidrograma, ¿no? El caudal en función al tiempo. Es ese paso que tenemos que hacer y para eso interviene este método de hidrograma unitario, ¿ya? Entonces comenzamos definiendo el tema del hidrograma unitario y nos dice, es el hidrograma de escorrentía directa que se produciría en la salida de la cuenca si sobre ella se produjere una precipitación neta unidad, por ejemplo, 1 milímetro, 1 centímetro, de una duración determinada, ¿ya? Bueno, entonces, aquí hay la palabra clave que nos dice unitario, ¿no? Con hidrograma ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Pero esto es lo que nos interesa, la palabra unitario. Y precisamente está relacionado a una precipitación neta unidad. En nuestro caso, en nuestro medio, más que todo utilizamos el milímetro, ¿no? Entonces, en otros lados, como Estados Unidos, utilizan la pulgada, y en otro sentido, pero en nuestro caso, 1 milímetro, ¿no? Entonces, para nosotros, el hidrograma unitario va a ser este hidrograma, este es nuestro hidrograma unitario, va a ser este hidrograma que resulta de aplicar esta precipitación neta unidad. A ver, lo explicaremos de otra manera. Vamos a tener aquí nuestra cuenca, ¿no es cierto? Y de repente vamos a suponer que nosotros tenemos ese poder de poder hacer llover donde queramos, en este caso a la cuenca de interés. Y a la salida, ¿no?, de nuestra cuenca vamos a determinar el caudal, ¿no? En función al tiempo. Vamos a medir el caudal en función al tiempo. Si resulta que esa precipitación, ¿no?, efectiva, del que ya hemos hablado, corresponde a 1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser su hidrograma unitario resultante? Y de eso trata. O sea, a este es lo que le llamamos el hidrograma unitario. O sea, es el hidrograma fruto del resultado de la aplicación de esta precipitación efectiva que estaría acá en nuestra cuenca, ¿ya? Por eso lleva el nombre de unitario, porque le estamos aplicando una unidad de precipitación efectiva, ¿de acuerdo? Eso es para nosotros el hidrograma unitario. Vamos a suponer la mismísima lluvia, ¿no?, de una precipitación efectiva. Voy a hacer llover a una cuenca de repente que esté en Cochabamba, ¿no? Y la mismísima cuenca, así en términos de tamaño, de repente en Santa Cruz, ¿no? A dos cuencas. Pregunto, ¿cómo será su respuesta de hidrograma unitario? Entonces, en Cochabamba, como son suelos arcillosos, vamos a observar que seguramente va a tener más pico, ¿no es cierto? O sea, las pérdidas por infiltración van a ser menores. Pero en cambio en Santa Cruz seguramente va a ser una cosa así, ¿no? Porque vamos a tener bastantes pérdidas, especialmente por el tema de la infiltración, porque en Santa Cruz tendrían un suelo arenoso, ¿verdad? Entonces, los hidrogramas unitarios para cada cuenca no son iguales, ¿ya? No son iguales. Miren, el hidrograma unitario de Cochabamba es muy diferente al hidrograma unitario de una cuenca en Santa Cruz. Entonces, los hidrogramas unitarios son como las huellas dactilares que cada cuenca tiene, así como nosotros, cada uno de nosotros nos diferenciamos y nos identificamos por tener una huella única en el mundo. No hay otra persona que tenga la misma huella dactilar, así de únicos somos. Lo propio con las cuencas. Cada cuenca tiene su propia huella dactilar única y es su respectivo hidrograma unitario, ¿ya?
No puede haber dos, tres que tengan el mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente cada cuenca va a tener su particular en términos de sus características hidrogeomorfológicas, lo cual va a cambiar este comportamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, el hidrograma unitario es algo característico, ¿ya? Y estamos que a cada una de estas cuencas le estamos afectando la misma precipitación de 1 milímetro y su respuesta, su hidrograma unitario de respuesta es diferente para cada cual, muy diferente, ¿ya? Entonces, para nosotros, eso es el hidrograma unitario de cada una de nuestras cuencas, ¿de acuerdo? Muy bien. Si observamos nuestro hidrograma unitario, que lo tenemos aquí, ¿no? Miren, lo real para tener el hidrograma unitario real de una cuenca, tendríamos que medir muchas cosas a la vez, ¿verdad? Primero que simultáneamente tendríamos que tener dos aparatos en nuestra cuenca, uno que registre así de forma minuciosa, como es el caso de un pluviógrafo, ¿no? El comportamiento de una lluvia, ¿no? Y de la misma forma tendríamos que tener un pluviógrafo a la salida de la cuenca que nos registre, ¿no? O sea, cuando se esté dando el evento de lluvia, simultáneamente al mismo tiempo que se vaya registrando el caudal. Y no muchas veces eso se puede cumplir, ¿no? Entonces, es por eso que de repente hay que buscarle solución, ¿no? Esto es medio complicado para lo que se refiere a aplicaciones, ya no más en términos del diseño de obras civiles, ¿no? No hay que estar investigando, sino hay que buscarle solución, ¿no? Entonces, para ello está, de repente alguien dijo que si tenemos aquí el hidrograma unitario real y cuesta tanto así poderlo obtener, bueno, tiene que haber alguna solución y como ahí vino la solución, ¿no? Hidrograma unitario sintético. Esta es la palabra clave, sintético. Sintético da a entender, ¿verdad? En términos de algo artificial que estaríamos construyendo. Y se trata de eso, ¿no? De que en base a esta información construyamos y podamos de cada una de las cuencas obtener su hidrograma unitario sintético. ¿Ya? Si observamos nuestro hidrograma unitario aquí, tiene la forma de una figura. ¿A qué figura se aproximará? Exactamente, se aproxima a la figura de un triángulo, ¿verdad? Se parece a un triángulo, ¿verdad? Y la caracterización de un triángulo se da por lo siguiente. Si nosotros le damos de dato a cualquiera, la base, ¿no es cierto? También la altura, ¿no? Y también es muy importante conocer esta distancia, ¿verdad? Del inicio hasta donde se dé la altura. Dando estos tres datos de información, cualquiera podría reproducir el tamaño del triángulo, ¿verdad? Entonces, dando estos tres datos, podemos reproducir, ¿no? El triángulo en consideración, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de nuestro triángulo, o sea, nuestro hidrograma unitario se asemeja a un triángulo, ¿no? Y de hecho, el sintético, ¿no? Va a estar su hidrograma unitario, que vamos a construirlo de forma artificial, siempre un triángulo. Eso para nosotros va a ser un hidrograma unitario sintético que nosotros estaríamos haciendo. Eso para facilitarnos los cálculos, ¿verdad? Entonces, esto especialmente, ya hemos dicho, para el uso de diseño de obras civiles. Entonces, estos tres datos. Entonces, ¿cómo fabricamos nuestro hidrograma unitario sintético? Entonces, aquí nuevamente interviene, ¿no? El Servicio de Conservación de Suelo de esta institución norteamericana que hemos estado hablando. Ellos proponen, fruto de la investigación de, ya hemos dicho, de varios cientos de cuencas que han ido estudiando y han propuesto lo que se llama el método del servicio de conservación de suelo, ¿ya? Entonces, en base a esa experiencia, ellos han propuesto una forma
para poder encontrar lo que es el hidrograma unitario sintético. ¿Ya? Entonces, fruto de la investigación que ellos han realizado, entonces proponen estas tres ecuaciones para definir el hidrograma unitario sintético, ¿no? Muy bien, a ver, veamos cada una de estas ecuaciones. Veamos por la primera ecuación. Nos dice T sub P igual a D medios más 0.6 de T sub C. ¿Y qué es T sub C? Ya lo conocemos. Es el tiempo de concentración, ¿no? Lo habíamos visto cuando teníamos las características hidrogeomorfológicas de una cuenca. Entonces, en función de ese tiempo de concentración, puedo encontrar T sub P. ¿Y qué es T sub P? Pues representa este tiempo, ¿no? Que va del origen hasta donde se tiene la altura, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que para definir un triángulo, tenemos que definir esos tres elementos, ¿verdad? Entonces, estamos con el T sub P. Entonces, el T sub P, ¿cómo lo encontramos? Miren, en base a las características hidrogeomorfológicas que ya lo hemos visto, ¿no? Y depende de este D. ¿Y qué es D? Es la duración de la lluvia neta, ¿ya? De la que estaría actuando. Vamos a ver con calma ese detalle, ¿ya? Entonces, es cuestión de obtener esos elementos, reemplazar y ya podemos obtener el T sub P de cualquier cuenca. Miren qué fácil es poder obtener el hidrograma unitario sintético de una cuenca, ¿no? El otro aspecto clave es este T, que representa la duración de la escorrentía. Vale decir, la base, ¿no? Del triángulo, ¿no? De este hidrograma unitario sintético. ¿Cómo lo obtenemos ese T, ¿no? Que estamos diciendo que es duración de la escorrentía? Pues fácil. Depende de la anterior ecuación que hemos obtenido, reemplazamos y 8/3 de T sub P, ¿no es cierto? Bastante sencillo. Y el tercer paso, que es la obtención del Q sub P. ¿Qué es el Q sub P? Pues esta altura, ¿no? Necesitamos conocer esta altura. Entonces, esta altura está dada por esta ecuación, ellos han encontrado. Entonces, el área dividido entre T, ¿no? El área de la cuenca, ya sabemos cómo obtenerlo ello, entonces pues lo reemplazamos y ya está. De esa forma obtenemos que es Q sub P. Y T, que ya lo hemos obtenido en el anterior paso. Lo único del que tenemos que preocuparnos sería el área, ¿no es cierto? Aquí ya, bueno, no hay que preocuparse de nada. Y bueno, en realidad, entonces, en resumen de esas tres ecuaciones, el área es importante, el tiempo de concentración y la duración, ¿no? Entonces, conociendo esto de nuestra cuenca, el área es fácil, sabemos, podemos sacar con los sistemas de información geográfica. El tiempo de concentración también ya hemos visto cómo calcularlo. Y la duración que vamos a ver de lo que es nuestra tormenta, miren, es esta D, ¿no es cierto?, en relación a lo que corresponde a nuestra lluvia de exceso, ¿no?, de una cierta duración. Conociendo estos tres, puedo conocer entonces el hidrograma unitario sintético de cualquier cuenca. Una maravilla esas ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma obtenemos el hidrograma unitario sintético. ¿De acuerdo? Continuemos. Bien, entonces, ¿cómo aplico? Hay ciertas propiedades de la forma de poder aplicar ese hidrograma unitario sintético, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar con estos hidrogramas unitarios reales, ¿ya? Este es el hidrograma unitario real que lo estamos viendo de forma punteada, ¿no? Entonces, y resulta que la lluvia, entonces pintamos, este es el hidrograma unitario real, entonces lo tenemos ahí y tiene esta forma, ¿ya? Como estamos viendo ahí. ¿Qué correspondería? Esto recordemos que es la precipitación efectiva para 1 milímetro, ¿no? Que correspondería a todo esto, ¿no? El rojito, el hidrograma unitario, ¿no? Vamos a suponer que hemos tenido ese privilegio de obtener y calcular el hidrograma unitario real, ¿no? Para esta precipitación efectiva de 1 milímetro, ¿no?
Bueno, tenemos eso, una base de partida. Pero ahora nos dicen, a ver, encuentre por favor el hidrograma unitario resultante. ¿Qué tal si esta vez lo hacemos llover de forma adrede y ver qué pasa? 2 milímetros. Y que tenga la misma duración. En el primer paso, vamos a poner que esa duración es la de 1 hora. Ahora nos preguntan, ¿y qué tal si llueve 2 horas? Manteniendo, ¿no es cierto?, esta duración. 2 milímetros que estaría cayendo en la cuenca. Encuentre el hidrograma unitario resultante. Entonces, lo que hay que hacer es partir del hidrograma unitario, hay que duplicar este hidrograma unitario y en base a esa duplicación hay que encontrar lo que va a ser el hidrograma, bueno, esto es el hidrograma resultante directamente, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es determinar el hidrograma unitario resultante, ¿ya? Eso es lo que tenemos que obtener. Entonces, de esa forma aplicamos. Lo vamos a ver a través del método del hidrograma unitario sintético también, ¿ya? Ahora lo otro, también partiendo de la misma suposición, vamos a suponer que tenemos ahí inicialmente lo que va a corresponder a nuestra lluvia, ¿no?, de 1 milímetro que estaría lloviendo y que tiene una duración de 1 hora. Entonces vamos a suponer que ya tenemos calculado lo que va a ser el hidrograma unitario real de nuestra cuenca, ¿no? Y nos dicen, pero ¿qué tal si de repente la lluvia se ha presentado idem en términos de lo que es la altura, ¿no? La cantidad de lluvia, pero en vez de darse en 1 hora, ahora se ha dado en 2 horas, ¿no es cierto? Como estamos viendo ahí. Entonces la pregunta es, calcule lo mismo que aquí el hidrograma resultante. ¿Cómo lo hacemos? Partimos, ¿no?, del color rojo, que es el hidrograma unitario, ¿no?, real de nuestra cuenca. Entonces, lo que hacemos es, miren, siempre esto donde comienza, va a comenzar a darse lo que va a ser el hidrograma, ¿no es cierto? Ese tendría resultante. Pero ahora resulta que se está dando otra lluvia con todas las mismas características. Entonces, este rojo corresponde pues al original, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a tener pues otro que va a ser el azul, pero que va a corresponder a este otro bloquecito que lo que tenemos ahí, ¿no? Y va a comenzar ahí en ese punto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que hay que hacer para obtener lo que es nuevamente el hidrograma resultante, entonces se trata de ¿qué? Exactamente, se trata de sumar las alturas, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que en este punto el hidrograma A tiene esta altura y el otro hidrograma tiene también su respectiva altura, ¿no? Entonces ahí lo tiene hasta aquí, toda esa altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el resultante? Pues tenemos que sumar sus alturas. Vale decir, aquí trazo una vertical donde me interesa. Entonces, tengo que tengo que sumarle esta otra altura que tenemos de el segundo hidrograma y esa altura que tenemos y corresponde al segundo hidrograma. Por tanto, el total de la altura va a ser lo que esté ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las operaciones que tenemos que realizar con los hidrogramas unitarios. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no se entienda? Bien, vamos a continuar, pero esta vez lo que hemos hecho en términos de un hidrograma unitario real, entonces lo haremos con lo que es un hidrograma unitario sintético, ¿ya? Entonces, a manera de repasar ese concepto que es importante, ¿no? Entonces, como siempre, tendríamos ahí, ¿no?
nuestro hietograma de una cierta lluvia, ¿no? Entonces, que el comportamiento que se ha tenido, así de esta forma, ¿no? Esto corresponde a 1 milímetro. Y para una cierta duración D, ¿no? Entonces, vamos a suponer, hemos dicho que calculamos el hidrograma unitario sintético de cualquier cuenca bajo 3 parámetros, ¿no? El área, el tiempo de concentración y esta duración, ¿no? Entonces, su hidrograma unitario, calculando a través de estas ecuaciones que ya hemos visto, ¿no? Utilizando estos tres, de cualquier cuenca podemos obtener su hidrograma unitario sintético. Basta conocer el área, el tiempo de concentración y la duración, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos esto, ¿no? Esto tiene que comenzar donde esté comenzando esto. Siempre, siempre, ¿ya? Entonces va a tener una cierta forma que hemos dicho que vamos a calcular con estas ecuaciones, ¿no? Del Servicio de Conservación de Suelo. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí, y esto es ahora sí nuestro hidrograma unitario sintético, y tiene que ser un triángulo así, ¿verdad? Entonces nos dicen, estamos repasando lo que habíamos estado viendo, ¿no? Nos dicen, ¿y qué tal si esta vez se presenta adicionalmente 1 milímetro? Ajá. Entonces nos dicen que adicionalmente se ha dado otra precipitación acumulada, ¿no? De 1 milímetro. Entonces ya tendríamos que trazar, ¿no? La resultante para todo esto. Entonces, este rojo que he dibujado corresponde al primero. Entonces, para no olvidarnos, que corresponde a este bloquecito. Eso es este triángulo. Ahora nos toca encontrar el triángulo que le corresponde, ¿no? A este segundo bloque. Y como son gemelos, por supuesto que su hidrograma resultante del 2 va a ser el mismo, pero sobrepuesto, ¿verdad? Entonces ahora nos piden encontrar la resultante. Entonces, pues, es obvio esto, ¿verdad? Si tenemos una lluvia de 1 milímetro va a producir una cierta acción, pero si llueve 2 veces, entonces se está duplicando, ¿no es cierto?, su impacto. Y esa duplicación de ese impacto lo vamos a ver a través de la suma de lo que tenemos que hacer, pues, se trata que su hidrograma resultante, pues, tiene que duplicarse, ¿no? ¿Cómo duplicarse? Entonces, en este caso, este punto es muy importante, ¿no? Si ocupa un cierto H, ¿no es cierto? Entonces, su resultante tendría que pasar con el incremento H, ¿no es cierto? O sea, la duplicación. Por tanto, eso va a representar lo siguiente, que en mi hidrograma unitario resultante va a ir hasta ahí, ¿no? Y luego lo vamos a cerrar de esa forma, ¿no? Entonces, vamos a observar que esta altura, ¿no es cierto?, que es H, se está duplicando otro H, y bueno, ahí lo tenemos. Aquí vamos a suponer una altura X, ¿no?, que va a corresponder al rojo y otra a la altura al azul. Entonces, esta altura total va a ser 2 veces X. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, ahora, el otro comportamiento, ahora nos dicen, a ver, ¿cómo se hace ahora si de repente el comportamiento de la lluvia fuese de la siguiente manera, ¿no? También lo mismo, partimos de una situación inicial, ¿no? Entonces, tenemos inicialmente una lluvia que se dé así, una lluvia que se dé ahí, ¿no? Entonces, de eso, para nuestra cuenca, le va a corresponder un cierto hidrograma unitario.